Cordial saludo, soy Marta Cecilia Solano Vilches, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. En este momento cursando la optativa Planeación y Gestión Educativa con la doctora Aime Pacheco Trejo. Esta actividad se relaciona en la explicación de lo que es la gestión educativa y el liderazgo. Para esto traemos a colación una frase de Peter Ferdinand Drucker: la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. ¿Qué es en sí la gestión y el liderazgo en educación? Me parece que es importante comprender qué contiene este tema. Entonces contiene el liderazgo, contiene la competitividad, se relaciona o tiene su fundamento en las políticas públicas, se fundamenta en el proyecto educativo y se evidencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Globalización, política y educación. Cuando hablamos de la globalización tenemos que hablar de la sociedad del conocimiento, el conocimiento tangible, cercano al ser humano, prácticamente inherente al mismo. Hablamos de adaptación curricular debido a los grandes cambios, a la inclusión, a la diversidad, a la multiculturalidad que existe. Entonces se requieren de adaptaciones de acuerdo al entorno, a la calidad educativa, de acuerdo a los modelos de seguimiento de calidad, como es la ISO o como es el FQM, y bueno, entre otros modelos importantes que existen y que pues hacen validación de este proceso educativo. A las pruebas internacionales y nacionales, como son las pruebas PISA o como son las pruebas Saber en Colombia, que también miden todo este proceso de calidad educativa, de la gestión educativa pública y privada. A las políticas educativas que dan esa dirección, esa orientación de los procesos, y pues orientado todo hacia lo que tiene que ver con la eliminación de la pobreza, en donde la erradicación de la pobreza es fundamental a través de la educación. Es una herramienta que nos puede ayudar como sociedad a su eliminación completa. Hablamos de los paradigmas contemporáneos en educación y tenemos a Ruiz 2017, que nos plantea unos paradigmas bastante interesantes como son las escuelas eficaces, el desarrollo organizacional y la cultura pluralista, en donde hablamos de esas escuelas eficientes, escuelas eficaces, docentes eficientes, líder eficiente de las instituciones educativas, desarrollo organizacional que propende por el fortalecimiento de las estrategias pedagógicas, y cultura pluralista que habla de la inclusión de la escuela, de la necesidad del reconocimiento diverso de las aulas. También tenemos la propuesta de los paradigmas de López 2019, que nos presenta paradigma humanista, industrial, complejo, sistémico y de cognición distribuida. Otra propuesta son los paradigmas socioeducativos que propone Padilla, Costa y Peroso 2016, en donde nos habla de 4 periodos de transición de la parte educativa, como son el primer periodo, que tiene que ver con las teorías tradicionales, en donde tenemos la estructural funcionalista, el capital humano o el empirismo o individualismo metodológico. En el segundo periodo tenemos las teorías críticas, que nos hablan de la nueva sociología de la educación, de la reflexión crítica, del conflicto o de la educación para la libertad en Latinoamérica. El tercer periodo, que tiene ya que ver con una posición más analítica, que habla sobre la interpretación fenomenológica, el currículo oculto y la teoría de la resistencia. Y por último tenemos un último cuarto periodo, que es la teoría de la complejidad, que es ya la educación para el siglo XXI, donde nos habla de 7 saberes importantes que debemos enseñar sobre el ser humano, sobre esa formación integral, aprender no solamente conocimientos, sino que también tenemos que vincular la fortaleza emocional del ser humano para que pueda desarrollar un proyecto de vida apto, un proyecto de vida donde él sea capaz de desenvolverse a nivel social.
El tema que sigue es financiamiento y gestión educativa. Tomé un informe de la OCDE 2017 que nos habla como de esas fases de ese financiamiento. Entonces, lo inicial, el gobierno ¿qué hace? ¿De dónde saca el gobierno el financiamiento educativo? Es decir, ¿de dónde va a coger el dinero para financiar la educación? Aquí en Colombia se hace a través de los impuestos, de las regalías, y pues ese dinero se orienta tanto para la salud como para la educación en unos porcentajes que son distribuidos a nivel de los departamentos y los departamentos a nivel de sus capitales y municipios que lo conforman. El gobierno recoge, bueno, el dinero. Luego, ¿qué hace? Hace una planificación del uso de ese dinero o financiamiento educativo, entonces se establece cómo va a ser para cumplir a través del presupuesto los objetivos educativos. Y empieza pues a generar ese proceso de distribución. Luego viene la distribución del financiamiento educativo y entonces cómo se asignan los recursos, cómo se distribuyen, qué porcentaje le corresponden a las entidades y pues se hace una distribución equitativa en aras de las necesidades propias de cada uno. Y por último, al final se debe hacer una evaluación del uso de ese financiamiento educativo, pues para mirar la transparencia y se habla de la rendición de cuentas. Entonces recordemos que todas las entidades educativas públicas, privadas, deben hacer un proceso de rendición de cuentas, sobre todo las públicas, en donde deben evidenciar qué se ha hecho con los recursos que fueron asignados. En aras de la legalidad y pues de procesos claros y coherentes en lo que tiene que ver con la administración de esos recursos económicos. La administración de operaciones para la educación, en ella tenemos entonces todo lo que engranaja este proceso, como es la planeación, el diseño y la implementación, teniendo en cuenta que la planeación se hace a nivel de modelos y sistemas, es decir, de todo el jerárquico completo. El diseño va en cuanto al entorno y en cuanto a las necesidades que se identifican, y la implementación donde se ve en los estudiantes y se ve en la comunidad educativa, es decir, directamente en las aulas. Gestión administrativa en la educación, hablamos de un nuevo paradigma, es decir, hablamos de que la administración llegó a la educación para hacer escuelas más eficientes, para hacer escuelas mejor administradas, pues debido a las falencias que de pronto se han presentado a nivel de historia, en cuanto a que la educación no tiene como un sentido organizacional. Entonces la administración llega a la educación para ayudarle a buscar como un horizonte más claro y una transformación más visible, más palpable, que genere más oportunidades, que elimine la pobreza, que sea inclusiva y que sea multicultural. La gestión del conocimiento. Entonces, en la gestión del conocimiento tenemos este proceso cíclico en donde vamos dando la interiorización del mismo, donde lo socializamos, lo externalizamos, lo volvemos a reconocer y a interiorizar. Entonces, se identifica el conocimiento, se crea conocimiento, se selecciona ese conocimiento, se organiza, almacena y filtra, porque no todo queda guardado, se filtra para luego ser compartido y ser usado en la sociedad. El liderazgo en la gestión, fundamental. El liderazgo es algo que es inherente al sistema educativo. Docentes, padres de familia, directivo docente, personas a cargo de la Secretaría de Educación, a cargo de los ministerios de educación, el gobierno como tal, deben ser líderes. Y estos líderes que están encargados de esa gestión deben estar con habilidades y competencias que estén relacionadas con la gerencia, con la docencia y con la investigación. Deben tener conocimientos, deben tener habilidades, deben tener actitudes, deben tener un dominio curricular, tener claridad de todos los procesos educativos, saber cómo funcionan las instituciones educativas, cómo funciona la interrelación que existe entre instituciones educativas y entre los estamentos internos de las mismas, lograr la coherencia y la conectividad con las demás instituciones
engranar entre lo que tiene que ver con las políticas públicas, con las ideas del gobierno, con las orientaciones generales y pues sobre todo ser competente y lograr también ser partícipe de la transformación social y permitirle a los estudiantes pues entrar como en esa oportunidad de construcción de un proyecto de vida realmente capaz para su superación. Como conclusión, podemos decir que una gestión educativa asertiva, eficiente y humana conduce a una educación de calidad, ya que comprende la diversidad del contexto, reconoce las necesidades individuales y del contexto social en el que interactúa, aterriza sus procesos en busca de una reconstrucción del tejido social, de la transformación y mejora de la calidad de vida de todos y cada uno de sus actores. Gracias por su atención.